Pues muy buenos días, tengan todas y todos. Bienvenidos a esta sesión del Seminario de Economía y Complejidad. Y hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Pablo Soto Mota. Y bueno, él es profesor asistente en el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Tiene un doctorado en Economía de la Escuela Noruega de Economía de la NHH, especialista en economía del comportamiento, ética y métodos experimentales. Le apasiona la investigación y la docencia, y su objetivo es comprender y prevenir acciones que dañen a otros en el presente y en el futuro. Pues doctor, mucho gusto por por contar con su presencia, y le agradecemos a nombre del doctor Ricardo Mancilla y el mío el haber aceptado la invitación a estar en este seminario. Le doy la palabra, doctor. Adelante, por favor. Vale. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y a todas y todos por conectarse el día de hoy. Yo, sí, como se anunció, voy a platicar sobre cómo es que desde una perspectiva experimental investigamos las preferencias por la desigualdad y la justicia. Entonces digo, como nos vamos a organizar es que yo voy a estar presentando en cualquier momento en que ustedes tengan alguna duda de clarificación de algo que no se entienda o algo que quisieran como una explicación más detallada, por favor, simplemente díganme, o sea, siéntanse en la libertad de interrumpirme y ya dudas más generales o comentarios más generales si los dejamos un poquito hacia el final. Voy a dejar un buen momento hacia el final. Ok, entonces con esto ya dicho, bueno, el objetivo principal del día de hoy, como decía, es presentar los métodos experimentales que se usan en economía, particularmente para explorar las preferencias de las personas por desigualdad y por justicia. Entendiendo que, bueno, desigualdad y justicia pueden ser términos relacionados en el sentido de que podemos creer que una asignación desigual de recursos puede que sea justa o injusta, dependiendo de las circunstancias en las que se dé. Y además también me gustaría presentar algunos resultados preliminares de mi investigación reciente respecto a las preferencias por la desigualdad. En particular, los de un experimento que corrí hace la semana pasada. Entonces, es la primera vez que voy a presentar este diseño experimental y estos resultados. Entonces, también ahí cualquier comentario me ayudará también mucho a concretar ese proyecto. Ok, entonces, antes que nada, me gustaría empezar con los tres mensajes clave que me gustaría que se llevaran de esta plática un poco para que no, un poco a modo de spoiler, pero para que queden claros desde el inicio, ¿no? Lo primero es que existe una gran heterogeneidad entre países en desigualdad tanto real como percibida y preferida. O sea, no en todos los países del mundo se espera la misma desigualdad, se percibe la misma desigualdad o se desea la misma desigualdad. Y esto tiene consecuencias en comportamientos relevantes. Además, poder decir que es posible usar experimentos muy sencillos de laboratorio, que ahora no nada más se hacen en el laboratorio, sino que también se hacen en línea, para estudiar las preferencias de las personas sobre desigualdad y las intuiciones de lo que las personas consideran justo al asignar recursos. Y esto es súper importante porque pues eso permite comprender de mejor manera cómo es que las personas piensan problemas que tienen que ver con asignaciones de recursos, cómo es que lo piensan desde la moralidad, que también nos va a dar una luz sobre qué es lo que explica la heterogeneidad que vemos entre países. Y bueno, también hay un poco como una invitación a que, bueno, este tipo de estudios se hagan mucho más en México, porque digo, a pesar de que hay muchos estudios en muchas partes del mundo, en México todavía hay muy poco. Y finalmente, el tercer mensaje clave es decir que, bueno, que en general las personas tienen preferencias egoístas que compiten con ideales de justicia y que interactúan con factores como una versión intrínseca a la desigualdad, creencias o preocupaciones por la eficiencia. Entonces, estas cosas, los motivos egoístas, los ideales de justicia y preocupaciones por eficiencia van a ser cosas que nos van a estar interesando discutir mucho. Ok, entonces, quizás un poco a modo de motivación, o sea, preguntarnos, o sea, ¿por qué estudiar las preferencias por la desigualdad? Algo que un poco ya dije en un momento, pero quisiera como motivarlo aún más. Simplemente mostrando primero, por ejemplo, este es el coeficiente de Gini en el 2023 en los datos que recopila esta gran página de internet que se llama Our World in Data. El índice de Gini pues mide la desigualdad desde 0 a 1, siendo 0 una situación de total igualdad, 1 una situación de total desigualdad. Y lo que vemos es que alrededor del mundo hay una gran
diferencia entre países, ¿no? Hay países con desigualdad, con muy poca desigualdad, particularmente en el norte de Europa, y países con mucha desigualdad, ¿no? Y esta es la desigualdad en ingreso. Estas diferencias se hacen aún mayores cuando vemos el ingreso después de impuestos, ¿no? Entonces vemos ahí que, por ejemplo, bueno, México tiene un nivel de desigualdad muy grande, de hecho uno de los más grandes de la región, y estos países más igualitarios del norte de Europa, pues se ve que son incluso aún más igualitarios después de impuestos, ¿no? Entonces, estas diferencias son mayúsculas en la desigualdad real que existe ahí. Sin embargo, cuando vemos también las preferencias por el índice de Gini, y por ejemplo, este es un proyecto muy grande a lo largo del mundo en donde algunos investigadores de la universidad donde yo hice el doctorado hicieron un experimento con una muestra representativa a nivel mundial, que creo que eso es algo muy, muy impresionante. Recopilaron cuáles son las preferencias por el índice de Gini alrededor del mundo, en muchos países del mundo, y lo que vieron es que las desigualdades que se observan, de alguna manera se reconocen también en la desigualdad deseada, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que hicieron esto? Voy a explicarlo un poquito más adelante, pero lo que se ve es que también hay una gran diversidad en preferencias, ¿no? Hay países en donde las personas prefieren situaciones mucho más igualitarias, y hay otros países en donde las personas prefieren situaciones mucho más desiguales. Haciendo un poco un zoom en México, podemos ver, por ejemplo, este estudio que recientemente hicieron Raimundo Campos, Alice Grosser y Aurora Ramírez, profesores del Colegio de México, en donde preguntaban a las personas en México, eh, primero, una vez explicándoles lo que es el índice de Gini, qué tipo de índice de Gini es el que estarían deseando que quisieran que hubiera en México, pero también cuál es el percibido, ¿no? Y lo que se ve, primero, es que las personas perciben menos desigualdad en México de la que en realidad hay. O sea, el índice Gini en México es en realidad alrededor del 45.4, y mientras que el percibido es de 0.56, ¿no? Bueno, de 56.2 en este caso, ¿no? Haciendo la conversión. Pero las personas quisieran vivir en un país más igualitario, ¿no? Entonces ahí hay como un desbalance entre lo que las personas perciben y lo que las personas desean, pero también lo que se ve es que hay una gran variedad ahí. O sea, hay personas que quieren índices mucho más igualitarios, hay personas que quisieran, perdón, índices mucho más desiguales, hay personas que quisieran un país mucho más igualitario, eh, y así, ¿no? Entonces, esta heterogeneidad que vemos alrededor del mundo también la podemos ver dentro de los países. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en los países para lograr asignaciones más justas de recursos? Y pues, o sea, podemos pensar que pues hay como dos grandes maneras, ¿no? Una manera son los impuestos, otra manera es la caridad, ¿no? O sea, a través de los impuestos lo que nosotros estamos diciendo es, bueno, estoy dispuesto a pagar para que el gobierno redistribuya a través de programas sociales, a través de servicios públicos. Pero también puede ser que nosotros digamos, mira, yo no quiero pagar impuestos, pero lo que quiero es que el gobierno me dé las facilidades para yo poder donar a la caridad, y de tal manera que yo pueda como redirigir y redistribuir los recursos más directamente, ¿no? Y en eso también vemos heterogeneidad, ¿no? Sabemos, por ejemplo, estos son las tasas de impuestos promedios en bienes y servicios alrededor del mundo en el 2022. Y no muy sorprendentemente, los países en donde veíamos antes menores índices de Gini, vemos también que los impuestos son más elevados, particularmente en el norte de Europa, aquí en el sur de América, no se cumple tanto esa correlación, pero vemos eso. Y también se ve en cuánto gasta el gobierno cuánto gasta el gobierno en general a través de los impuestos, o digamos, o pagado por los impuestos alrededor del mundo. Y pues se ve lo mismo, ¿no? O sea, en los países en donde, bueno, o sea, donde se cobran más impuestos también se gasta más, que tienden a ser aquellos países en donde hay menores índices de desigualdad. Eh, pero esa no es la única manera, ¿no? O sea, también hablábamos de caridad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este es un índice que hace esta organización que es el World Giving Index, en donde hacen un índice a partir de autorreportes de cuánto dinero las personas dan a la caridad, cuánto tiempo dedican a producir servicios públicos, como por ejemplo barreras o banqueta, cosas así, y cuánto ayuda dan, por ejemplo, a sus vecinos. Y lo que se ve es que los países en donde
estos son los 10 países en donde más generosas son las personas, se podrá pensar, medido de esa manera. Digamos, los países más generosos son Indonesia, Ucrania, Kenia, Liberia, Estados Unidos, Myanmar. Y digamos, si nos damos cuenta de esos países, pensando por ejemplo en Estados Unidos, pues no, o sea, digamos, no son de los países más igualitarios, ¿no? Entonces pareciera que hay una disyuntiva ahí entre si solucionar la desigualdad a través de impuestos o solucionar la desigualdad a través de caridad. Y entonces hay pues varias heterogeneidades, ¿no? Hay una heterogeneidad en la desigualdad real, en la desigualdad deseada y también en la manera en la que se intenta solucionar la desigualdad. Ahora, estas diferencias, en última instancia, responden a diferencias entre personas en cuanto a lo que consideran justo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque al final, estas diferencias en cuanto a cómo gasta el gobierno, cuántos impuestos cobra, qué tanto se favorece a la caridad, pues al final son hechas por personas que a través de su voto eligen representantes que hacen políticas públicas para esas mismas personas, ¿no? Entonces, no es que estas desigualdades o estas maneras, por ejemplo, caigan del cielo, sino que son decisiones sino que son el resultado de decisiones que toman las personas usando ciertas preferencias, ciertas creencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues analizar las creencias de las personas sobre lo que es una asignación justa contribuye a explicar las diferencias que vemos en el mundo y dentro de nuestras sociedades, ¿no? Y eso es lo que motiva mucho del trabajo que voy a presentar en el resto de la charla, ¿no? O sea, lo que queremos en última instancia como científicos sociales es explicar esas diferencias entre países, eh, y para eso, pues analizamos cómo es que se forman las creencias sobre lo que es justo y lo que no es justo dentro de las personas. Ok, entonces, ¿cómo pensar las preferencias por la desigualdad, ¿no? Y entonces, en este sentido, quisiera un poco darles algo de la teoría dentro de economía, cómo es que estamos pensando estas decisiones, estas preferencias por desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, sé que aquí hay de muchas disciplinas, entonces voy a explicar las cosas un poquito de forma muy detallada. De nuevo, si tienen alguna duda, por favor, para clarificar me pueden decir, ¿no? Entonces, podemos pensar, por ejemplo, que en un caso muy simple tenemos a dos personas, a una le vamos a llamar a otra le vamos a llamar B, y que esas dos personas tienen una cantidad de dinero, ¿no? Entonces, lo que queremos saber es si esa cantidad de dinero, si esa distribución es justa o injusta. Como economistas, normalmente hacemos el supuesto que podemos a través de alguna función, asumir que esa cantidad de dinero se relaciona con algo que llamamos utilidad, que podemos entender como pues algún tipo de satisfacción vital, ¿no? Pero entonces lo que nos interesa no es en sí mismo el dinero, sino lo que nos interesa es cómo es que el dinero, desigualdades en el dinero se transforman en desigualdades en este tipo como de satisfacción, ¿no? Entonces, para eso nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué es lo que haría uno de esos individuos, digamos el individuo B, si tuviera que distribuir una cantidad de dinero entre él y otra persona, ¿no? Entonces, esto es otra forma de preguntar, ¿qué valores elegiría eh, Pi A y Pi B, tal que considere que esa distribución de dinero sería justa? Ok, entonces uno de los primeros modelos, quizás muy simple que se nos puede ocurrir, pues es decir que las personas tienen algo así como unas preferencias prosociales o unas preferencias altruistas. Entonces, en este sentido, diríamos que la felicidad del individuo B o la satisfacción del individuo B, de ahora en adelante voy a decir utilidad, la utilidad del individuo B, pues está de alguna manera explicada por cuánto dinero tiene el individuo B, pero también por cuánto dinero tiene el individuo A, ¿no? Y eso medido a través de un parámetro que pues podríamos entenderlo como la importancia que se le da al ingreso del individuo A, que puede estar influenciado, por ejemplo, por creencias sobre reciprocidad, percepciones de merecimiento, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si el individuo A no es un individuo cualquiera, sino que es alguien de mi familia, pues entonces quizás su ingreso me importa más a que si es alguien completamente desconocido. Quizás si el individuo A hizo algo importante por la sociedad, también le quiero dar más dinero, ¿no? Quizás si el individuo A eh, es alguien que siento que no contribuye para nada con la sociedad, quiero darle menos dinero, ¿no? Entonces, de esta manera podríamos pensar, pues eso, que las preferencias por la desigualdad están basadas en última instancia a partir
de qué tanto internalizamos la utilidad o el ingreso de los otros individuos dentro de nuestra propia utilidad o felicidad, ¿no? Y esta es una propuesta que hicieron Gary Charles y Rabin en el 2002, ¿no? Pero hay otras opciones, ¿no? Por ejemplo, también quizás este es uno de los modelos más conocidos dentro de economías para explicar preferencias por la desigualdad, que es lo que se conoce como el modelo de Friend-Schmidt, en donde lo que decimos es que las personas tienen una aversión a la desigualdad. A las personas no les gusta las situaciones desiguales y no les gustan las situaciones desiguales de dos maneras, ¿no? Por un lado, no les gusta eh, sentir que tienen menos que los demás y entonces un poco como para leer esta ecuación, lo que diríamos es que al individuo B lo que le importa es cuánto dinero está recibiendo y pierde utilidad, o sea, le gusta tener más dinero, pero pierde utilidad cuando tiene más dinero que el otro individuo, porque no le gusta ser favorecido de más, pero tampoco le gusta ser favorecido de menos, ¿no? Y entonces, noten aquí que si el individuo B tiene más dinero que el individuo A, entonces uno es más grande que cero, entonces pierde utilidad por esto, pero si el individuo A tiene más dinero que el individuo B, entonces va a ser uno más grande que cero, y entonces pierde utilidad por, por el hecho de tener menos dinero que el otro, ¿no? Y entonces, el modelo de Ferris-Smith un poco lo que explica es que están estas dos cosas encontradas. Por un lado, queremos tener más dinero, pero por otro lado, no queremos generar una situación de desigualdad, porque ya sea que no nos gusta tener mucho más dinero que los demás, pero tampoco nos gusta tener mucho menos dinero que los demás, ¿no? Normalmente, pues es fácil asumir que este parámetro pues es menor que este parámetro, ¿no? Aquí debería ser alfa, perdón. Eh, Simplemente porque, bueno, o sea, digamos, no nos molesta tantísimo tener más dinero que los demás, ¿no? A menos de que seamos súper altruistas, ¿no? Pero, digamos, este modelo nos ayuda mucho a entender, a intentar aproximar cómo es que, o a intentar pensar esto de las preferencias por distintas distribuciones. Otra propuesta que digamos, puede estar relacionada a esta, es que las personas, y que bueno, de hecho en los últimos años se ha vuelto muy exitosa por ser muy fácilmente, por generar experimentos muy sencillos, como veremos, es la idea de ideales de justicia, ¿no? Que se basa en papers de Alexander Kaplan y Bertil Tungod en el 2007, en los cuales lo que ellos dicen es que, bueno, o sea, las personas lo que tienen es un motivo egoísta y un motivo de equidad, ¿no? Y entonces que por una parte ganan utilidad cuando tienen dinero, pero por otra parte pierden utilidad cuando se desvían, cuando tienen más dinero de lo que creen que deberían tener, ¿no? Entonces, en este caso, la función MPB es, eh, digamos, la cantidad del dinero que el individuo B cree que debería tener, ¿no? Porque, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, que un trabajador le pagan mucho menos de lo que él considera como ideal, de lo que él considera justo. Entonces, pues sí gana dinero, gana utilidad de lo que siente que le pagan, o sea, gana utilidad del dinero que le pagan, pero siente que está muy lejos lo que le pagan de lo que le deberían pagar, ¿no? Y entonces pierde utilidad por eso. Por otro lado, si siente que le están, o sea, si siente que está siendo beneficiado muchísimo por la desigualdad y entonces, o sea, gana más de lo que debería, de la misma manera, ¿no? Si gana utilidad por el hecho de tener ese dinero, pero pierde utilidad por desviarse de un ideal de justicia, ¿no? Eso. Ahora, hay un asunto ahí que pues también preocupa mucho a los economistas, que pues es el asunto de la eficiencia, ¿no? En donde, o sea, digamos, nos damos cuenta que, bueno, todos estos modelos cambian si consideramos que reducir la desigualdad puede tener un costo, o equivalentemente si lo que me preocupa es el tamaño final de lo que es repartido. Y esto es algo muy intuitivo de pensar en el sentido de que, digamos, el gobierno no es que no cobre, ¿no? O sea, el gobierno te cobra impuestos por tus servicios o por corrupción se queda algo y entonces le da al individuo, o sea, no redistribuye perfectamente, el gobierno tiene un costo, ¿no? Y entonces al redistribuir puede tener costos que terminan haciendo más chico el pastel y eso podría importarme al final en,
en mis preferencias por la desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, o sea, es relativamente sencillo eh, modificar los modelos para que tomen en consideración nuestras preocupaciones por la eficiencia, ¿no? Ahora, pues, ¿qué es lo que hacemos los economistas experimentales en estas cosas? Pues los economistas experimentales lo que hacemos es diseñar escenarios sencillos o experimentos, diseñar escenarios sencillos y controlados, que es algo que conocemos como un experimento, que nos permiten estimar parámetros en esos modelos, ¿no? Es decir, o sea, con estos experimentos que les voy a mostrar ahora, lo que vamos a querer es descubrir cuáles son estos parámetros, ¿no? Cuánto es alfa beta, cuánto es beta beta, y qué cosas, ver cómo cambian esos parámetros ante cambios en variables relevantes, ¿no? Ante, por ejemplo, cambios en eficiencia, ante cambios en el origen del dinero, ante situaciones de este estilo. Ok, entonces, el primer experimento, digamos, que se diseñó para explorar esto, que de hecho, pues no se diseñó específicamente para explorar esto directamente, sino que se diseñó como parte de un programa de psicología social, es lo que se conoce como el juego del ultimátum, que quizás algunos de ustedes ya han escuchado alguna vez, que consiste en lo siguiente. O sea, entonces, imagínense que ustedes tienen 100 pesos y alguien más no tiene nada, ¿no? Y digamos un poco para motivar más este ejemplo, podemos pensar que quizás eh, ustedes tienen 100 pesos después de haber hecho un trabajo y alguien más también hizo ese trabajo, pero no tiene nada, ¿no? Entonces a ustedes les pagaron y a ellos no. Y entonces ustedes tienen la oportunidad de darle una oferta a la otra persona, de tal manera que ustedes dicen, mira, de mis 100 pesos, yo te voy a dar una cantidad A, ¿no? Y entonces yo me voy a quedar con 100 menos A y tú te vas a quedar con A, ¿no? Pero después, esa otra persona, ese alguien más, va a tener la oportunidad de tomar una decisión. Va a tener la oportunidad de aceptar la oferta o rechazar la oferta, ¿no? Puede decir, bueno, sí, acepto tu oferta, yo me acepto A, o puede decir, no, no acepto tu oferta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si acepta la oferta, tu oferta se realiza, pero si rechaza la oferta, tanto tú como él o ella se quedan con cero, ¿no? Entonces, básicamente, si te rechazan la oferta de dinero, te quedas sin nada y también la otra persona te queda sin nada. Y si te aceptan la oferta de dinero, se realiza la oferta, ¿no? Y entonces, en este caso, pues, o sea, digamos, si pensáramos este ejercicio como un ejercicio muy sencillo de teoría de juegos, diríamos, bueno, ¿qué es lo que una persona racional estaría dispuesta, o sea, qué es lo que una persona racional haría en este caso? ¿O cuál es el equilibrio, o dicho de forma técnica, cuál es el equilibrio de Nash de este juego? Pues el equilibrio de Nash de este juego es ofrecer la menor cantidad posible, ¿no? Porque si cero es peor que poquito, o sea, si lo que me den es mejor que nada de dinero, pues entonces voy a aceptar cualquier oferta positiva, ¿no? Porque no me convendría perder ese poquito de dinero, ¿no? Y entonces, si yo sé que la otra persona me va a aceptar cualquier oferta positiva, entonces, pues ofrezco lo menos posible para yo quedarme con la mayor cantidad de dinero posible, ¿no? Entonces tenemos esa, digamos, a decir, predicción teórica de que los receptores, alguien más, los receptores tendrían que aceptar cualquier oferta positiva y los emisores, en esta gráfica, ustedes, tendrían que ofertar la menor cantidad de dinero posible. Sin embargo, ¿cómo cambia esta solución si me importa, si tengo preferencias como las que dije antes, ¿no? Porque si tengo preferencias como las que dije antes, puede ser que esta utilidad, la utilidad que yo obtengo aquí, pues realmente no sea mejor, pueda ser mejor que una utilidad que obtenga aquí, ¿no? O sea, si yo genero una desigualdad muy grande aquí, es posible que esté perdiendo utilidad y que entonces prefiera tener utilidad cero, ¿no? Y además es posible que alguien
Por ejemplo, si tiene una gran aversión a la desigualdad, o sea, si en el modelo de Ferran Schmidt, déjenme que me regreso tantito, tiene una gran aversión a la desigualdad, no le gusta para nada tener menos dinero que los demás, pues puede ser que si el dinero que yo le ofrezco es tan chiquito, puede ser que beta sea lo suficientemente grande como para que si yo le ofrezco muy poquito dinero, se enoje y diga, no, eso es tan injusto que prefiero que nos quedemos sin nada. Y ahora, ¿qué es lo que se observa en los experimentos cuando se ha hecho esto alrededor del mundo? Este es uno de los experimentos quizás más replicados en toda la economía experimental. Pues lo que se observa es que justamente las personas se comportan de una manera consistente con la idea de que tienen preferencias por la justicia, ¿no? En promedio, las personas ofrecen cantidades bastante altas, o sea, definitivamente no ofrecen nada cercano a la predicción del equilibrio de Nash. De hecho, las principales ofertas son así 50-50 o en los 40, y las personas están dispuestas a aceptar cantidades menores de lo que les ofrecen. Entonces sí tienen ahí una ganancia potencial, pero no están dispuestos a aceptar cantidades muy chiquitas, ¿no? Y esto, como ven, es en muchas partes del mundo. Hay países, por ejemplo, en Centro y Sudamérica, donde las personas están dispuestas a aceptar 7, 7.1%, por ejemplo, en este caso serían 7 pesos. Pero hay países en donde están dispuestos en donde no están dispuestos a aceptar menos de 30 pesos, ¿no? O sea, menos de 29% del tamaño del pastel, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que pues menos cantidades de esto, menos cantidades de estas, les parecen tan injustas que prefieren quedarse sin nada, ¿no? Y de alguna manera eso es internalizado por los emisores, y entonces ofrecen más para que sí les acepten la oferta. Ahora, bueno, entonces un poco como cuáles son los resultados principales de esto, y esto lo sabemos a partir de varios metaanálisis que se han hecho al experimento original. Pues como les decía, ¿no? Los oferentes proponen mucho más de lo predicho por el equilibrio de Nash. Lo más común es que se ofrezca 50-50. Rara vez, si es que nunca, se ofrece algo por arriba del 50%. Y los respondientes están dispuestos a rechazar ofertas positivas. Ahora, ¿cuál es un problema, digamos, para nuestro objetivo final, que es explorar directamente las preferencias por justicia y equidad que tiene este diseño experimental? Pues digamos, un problema es que eh, este diseño tiene un factor estratégico, ¿no? Y entonces hay muchas cosas más allá de las preferencias por la justicia que están en juego aquí, ¿no? Entonces, por un lado, por ejemplo, está la desconfianza que puede tener el oferente sobre lo que va a ser el receptor. No nada más están sus preferencias por justicia, ¿no? En la decisión del receptor no nada más están sus preferencias por justicia, sino que también juega en parte una situación de egoísmo, no nada más lo que cree justo o no, sino que también está en parte pues algunas cuestiones sociales, ¿no? Quizás un poco de deseo de venganza o de reciprocidad o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a pesar de que este experimento pues sí nos muestra de forma muy contundente que las personas se desvían respecto a lo que una teoría que no incluye este tipo de preferencias diría, no es suficiente para ver de manera limpia, como lo diríamos en economía experimental, no es suficiente para ver de manera limpia cuáles son esas preferencias por justicia. Entonces, para poder aproximarnos más a esas preferencias de forma más directa, es que pensamos en esto que se llama el juego del dictador. Pero el juego del dictador es quizás el experimento más simple que puede haber, en el cual, pues es como un ultimátum sin la segunda decisión, ¿no? O sea, ustedes se pueden imaginar que tienen 100 pesos y que alguien más no tiene nada. Y la pregunta es simple y directa, que es, pues, ¿cuánta cantidad de dinero le quieres dar a esa otra persona, ¿no? En los diseños originales, esta otra persona era alguien anónimo, pero por supuesto se pueden hacer variaciones en las cuales esa persona no es anónima,
o se tiene algo de información sobre sus características, ¿no? Por ejemplo, se puede decir que pues esa otra persona es alguien del mismo país o que esa otra persona es alguien rico, es alguien pobre, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se observa? Primero, se observa que una vez, bueno, ¿y qué ventaja tiene esto respecto al juego del Ultimátum? Que pues no tiene el factor estratégico, ¿no? Porque básicamente es el dictador, en este caso ustedes, están imponiendo la distribución de dinero. Entonces no tiene ese factor estratégico, entonces esas consideraciones no entran en juego en mi decisión y entonces puedo ver de forma más limpia qué es lo que yo considero justo. Sin embargo, ¿qué problema tiene? Pues tiene el problema de que sí limpia el factor estratégico, pero no limpia el factor del egoísmo, ¿no? Y acuérdense que lo que nos interesa es ver con mucha limpieza solamente la parte de las preferencias por desigualdad. Esto es, ¿qué consideraría yo justo o cómo consideraría yo justo dividir estos 100 pesos? Entonces, ¿qué es lo que se observa generalmente en el juego del dictador cuando lo comparamos con el juego del ultimátum? Bueno, primero, una vez que los dictadores en este caso están liberados del, del del motivo estratégico. Si hay muchos dictadores que dan muchísimo menos dinero, o sea, las ofertas son mucho menores. Sin embargo, si hay un buen número que sigue dando alrededor de 40, 60, ¿no? La gente que da 60 pues es un poquito rara, ¿no? O sea, que da más de lo que prefiere quedarte. Eh, pero entonces, o sea, se sigue sugiriendo esta idea de los dictadores no nada más se están moviendo por el egoísmo, se están moviendo también por sus preferencias prosociales. Ok, entonces, ¿cuáles son los resultados principales de esta literatura? Un poco similar a lo del dictador, o sea, que lo más común eh, cuando se hacen metaanálisis es cosas cercanas al 50-50, pero pocos dan menos de 36% y muchos aún menos dan más del 50%, ¿no? También se observa que una cosa que llamamos framing effects o versiones de encuadre hacen muy fácilmente que las personas se vuelvan más generosas o menos generosas. En el sentido de que, por ejemplo, hay algunos diseños en los cuales el juego del dictador se juega como al revés, ¿no? En donde a las personas les dicen, mira, tú tienes 0 pesos, alguien más tiene 100 pesos, ¿cuánto quieres tomar de alguien más, ¿no? Y entonces no es cuánto quieres dar, sino cuánto quieres tomar, que pues si se dan cuenta, al menos desde un punto de vista estratégico, la situación es la misma. Pues porque pues bien podrías tomar todo, bien podrías tomar 50, bien podrías tomar 30, pero ese simple cambio hace que las personas se vuelvan mucho menos egoístas, ¿no? Quizás es una cuestión psicológica de que a las personas no nos gusta tener la sensación de que estamos tomando dinero de alguien más, ¿no? Lo cual pues representa un problema para el diseño experimental, pero pues también permite analizar otro tipo de cosas, ¿no? También a partir del juego del dictador se ha observado que el origen del dinero importa, o sea, cuando en el juego del dictador no es que este dinero cayó del cielo, sino que es dinero que esta persona trabajó, la gente se comporta de forma distinta, ¿no? Y entonces, para esto, en economía experimental hemos diseñado algunas tareas eh, que simulan el trabajo, les llamamos tareas de esfuerzo real, en el cual, por ejemplo, las personas durante 1 minuto o 2 minutos, no sé, resuelven, por ejemplo, operaciones aritméticas y les pagamos respecto a cuántas operaciones contestaron correctamente, o los ponemos a solucionar sopas de letras y les pagamos respecto a cuántas palabras encontraron, ¿no? Y entonces, en ese sentido, son tareas que son cognitivamente costosas y entonces eso, vemos, por ejemplo, cuánto el hecho de que el dinero que tienen proviene de una de esas tareas, cómo eso cambia en su decisión de dar más o menos a alguien más, ¿no? Y lo que observamos es que cuando el dinero proviene de una de esas tareas, cuando el dinero no es que simplemente te cayó del cielo, la gente es más egoísta respecto a eso. O también, por ejemplo, observamos que cuando hay una
se sabe que las otras personas también hicieron la tarea, cuando se sabe que las otras personas también solucionaron esa sopa de letras o esas operaciones aritméticas, pues les damos más, ¿no? Ok. Em, También se ha observado, por ejemplo, que esta idea que se llama moral wiggle room, que es como este, como una banda moral, eh, una banda de permisividad moral que se usa en el juego del dictador cuando las situaciones son muy complejas, ¿no? O sea, cuando no es una cosa tan simple como esto, sino sigue siendo el juego del dictador, pero la forma de dar dinero no es tan directa o cosas así, la gente tiende a ser un poquito más egoísta, ¿no? Un poco la idea es que, pues sí nos gusta dar dinero, pero nos gusta que si damos dinero se dé de forma fácil, ¿no? Eh, y finalmente esto que les decía, ¿no? Que la distancia social, el hecho de saber que la otra persona es de mi mismo grupo social, de mi mismo país, cosas así, es inversamente proporcional a lo que se da. Ahora, como les decía, el diseño del juego del dictador tiene este problema, o digamos, esta característica, de que tiene los dos motivos, el egoísta y el motivo este, prosocial mezclados, ¿no? En ese sentido, si me regreso muy rápidamente a mis modelos, por ejemplo, quiere decir que el juego del dictador al mismo tiempo me está estimando alfa B y beta B, pero me los está estimando juntos. Y yo lo que quiero es, dado que lo que me interesan son las preferencias por justicia, yo lo que quiero es ver beta B directo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, tengo que poder controlar o eliminar alfa B para poder observar lo que realmente quiero, ¿no? Que es el motivo de equidad nada más. Y entonces, ¿cómo es que se ha logrado hacer eso? Eh, a partir de una cosa que se llaman los diseños de espectador, ¿no? Y esto es que de hecho, digamos, los primeros diseños de espectador fueron hechos por Kaplan y Boden para poder hacer esto, ¿no? Esta idea de los ideales de justicia. Ok, entonces la idea es muy sencilla, es simplemente decir que, bueno, ¿qué pasaría si no es que tú estás jugando el juego del dictador, sino que tú estás observando a otras dos personas jugar el juego del dictador, ¿no? Entonces tú observas que una persona tiene 100 pesos, otra persona no tiene 100 pesos, y tú observas que esa persona le ofrece 100 pesos, le ofrece una parte de esos 100 pesos a alguien más. Y entonces tú observas cómo es que esa persona se queda con 100 menos X y ese alguien más se queda con X, ¿no? Sin embargo, después de que ya observaste esa interacción, te dan la oportunidad de redistribuir, ¿no? Vamos a decir, de corregir la, la desigualdad creada por esta persona. Y entonces, si te dan la oportunidad de corregir la desigualdad creada por esta persona, ¿cuál es el, cuál es la desigualdad que tú respetas o la desigualdad que tú aceptas y la desigualdad que intentas corregir, ¿no? Y entonces, suponiendo, por ejemplo, pues yo veo que un estudiante jugó el juego del dictador y le dio nada más un peso a otra persona, pues yo puedo decir, no, sabes que eso a mí me parece súper injusto, muy mala onda. Entonces, lo que voy a hacer es que del que se quedó con 99 le voy a pasar 40 a esa otra persona para que se queden la situación sea más igualitaria, ¿no? Para que se queden 40-60, ¿no? Bueno, 41-59, ¿no? Y entonces, de alguna manera, eso quiere decir que estoy respetando cierto nivel de desigualdad al no hacerlo 50-50, pero sí estoy corrigiendo algo, ¿no? Y entonces es justamente este mecanismo a partir del cual eh, hicieron este experimento que les contaba al inicio, este experimento sobre las preferencias por Gini alrededor del mundo, ¿no? Lo que hicieron fue eh, poner a personas de todo el mundo, a 60,000 personas alrededor del mundo, a tomar esas decisiones de redistribución
entre trabajadores reales, trabajadores experimentales, como ya les conté, trabajadores experimentales reales de una muestra en Noruega, ¿no? Y entonces lo que hacían era ver, bueno, cuál era el Gini que terminaban implementando, ¿no? Y así fue como lograron generar este mapa, ¿no? En donde se ve que existe una gran heterogeneidad por la desigualdad deseada. Ok. Eh, Ahora, se pueden, una vez que digamos, pues este es un experimento relativamente sencillo de implementar, pues hay formas de hacer variaciones al mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, pues como les decía, ¿qué es lo que pasa si yo observo que primero hacen un real effort task, una de estas tareas de trabajo cognitivo real, y después juegan el juego del dictador, ¿no? ¿O qué pasa si primero, si el dinero no proviene ni del trabajo ni de que si yo simplemente se los di, sino que proviene de un juego de azar, ¿no? ¿O qué pasa cuando son de distintas identidades, ¿no? Y entonces, o sea, digamos, ahí lo que se, digamos, lo que se ha buscado experimentar mucho es justamente con estas tres variables, ¿no? Con qué es lo que pasa cuando la desigualdad original proviene del esfuerzo, cuando la desigualdad original proviene de la suerte y cuando la desigualdad original proviene de la identidad, ¿no? Y dense cuenta que pues esto está muy relacionado con motivos por los cuales se nos podrían ocurrir eh, 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 cobrar impuestos, pero también están muy relacionados con ideas en filosofía política respecto a la división entre, por ejemplo, personas más egalitaristas y personas más libertarias, ¿no? En donde, por ejemplo, una persona muy libertaria diría, mira, todo lo que tú te ganaste, ya sea por ti o por la suerte, te corresponde, ¿no? En cambio, una persona más egalitarista diría, mira, no, quizás lo que te ganaste por la suerte no te corresponde, ¿no? Porque no fue necesariamente trabajo que tú hiciste. Y lo que observan en general en los experimentos es justamente eso, que se puede dividir a las personas en, en tres grandes grupos de personas, en personas que les importa mucho más el mérito, en personas en que les importa mucho más la suerte y personas en que les importa mucho más la eficiencia. Y que estas diferencias entre qué proporción de personas les importa el mérito, qué proporción de personas les importa la suerte y qué proporción de personas les importa la eficiencia, pueden explicar preferencias también por políticas públicas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, comparan las preferencias en este tipo de juegos en Estados Unidos y en Noruega para poder explicar las diferencias también en aceptación de políticas públicas redistributivas entre estos países, ¿no? Pensando en que estos dos países ambos son países ricos y ambos pero tienen, digamos, esquemas de valores muy, muy distintos. Ok, entonces, de las decisiones del espectador, pues esto que les digo, o sea, que se puede separar a las personas en tipos de egalitaristas libertarios y también siempre por ahí está el tema de la eficiencia. Aunque haya variaciones, en general la mayoría de las personas prefieren distribuciones que reflejen el esfuerzo realizado, ¿no? O sea, lo que sí se encuentra muy universalmente es que si hay una situación en la cual dos personas hicieron exactamente el mismo esfuerzo en exactamente la misma tarea, prácticamente sin importar las opiniones políticas, las personas tienen una preferencia a buscar el ideal de que las personas ganen lo mismo, ¿no? Y como les decía, esto de que el origen del dinero, ya sea si es suerte o esfuerzo, importa en la dimensión de las dimensiones políticas. Ok, vale. No sé si hasta acá ya ahora alguna duda. ¿Todo bien? Ok, entonces quisiera ahora hablarles un poquito de mi investigación reciente, en donde lo que estaba intentando hacer es explorar estas preferencias por justicia en México usando este tipo de experimentos. Y un poco solamente decir que, pues, como les decía, estos resultados son muy, muy preliminares. O sea, el experimento lo corrí básicamente la semana pasada. Entonces, y como les decía, también es la primera vez que lo presento. Entonces, a mí me ayuda mucho también esto, que si hay algo que clarificar o algo así, me digan para poder ir afinando también la interpretación. Ok. Entonces, ¿cuál es un poco la motivación
del experimento que realicé. Primero es que a veces el esfuerzo no es visto de forma directa, sino a partir de alguna medida que si bien puede ser función del esfuerzo, no lo refleja perfectamente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, pensemos en las horas de estudio de un estudiante, ¿no? O sea, al final el estudiante va a recibir una calificación, que esa calificación pues sí es una función del esfuerzo que puso, pero no necesariamente, ¿no? Pues porque es posible que, o sea, no necesariamente es una función, o sea, no necesariamente a más horas de estudio va a tener una mayor calificación, o que la misma hora de estudio es igual de productiva para dos personas. De la misma manera, por ejemplo, si lo queremos ver en un escenario más económicamente relevante, no que la escuela no sea económicamente relevante, pero en un escenario más empresarial, pensemos en las llamadas de ventas que hace algún vendedor por teléfono, pues si bien es verdad que eh, más ventas concretadas implica que el trabajador está haciendo más llamadas y por tanto se está esforzando más, pues las ventas concretadas no es una medida perfecta del esfuerzo que está realizando ese trabajador, ¿no? Entonces, si uno es el manager de ese trabajador, ¿cómo es que le debería pagar de forma justa, ¿no? O, por ejemplo, pensemos, muchos trabajadores, pues no es que trabajen de forma individual, sino que trabajan en equipo, ¿no? Entonces, el esfuerzo, a mí me gustaría, como manager, poder, o si quiero ser un manager justo, lo que quisiera es pagarles por el resultado del equipo, pero también pagarles por el esfuerzo individual. Pero, ¿qué tal que solamente observo el resultado del equipo? Entonces, a pesar de que el resultado del equipo, en efecto, es una función del esfuerzo individual, pues no es una medida perfecta, ¿no? Entonces, porque solamente estoy viendo solamente estoy viendo vamos a decir, como resultado relacionado, pero no perfecto. Y pues la otra situación de que pues la relación entre el esfuerzo y la medida puede o no ser igualitaria entre sujetos, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, si yo soy un profesor y tengo dos estudiantes eh, que sacan la misma calificación, pues yo les puedo dar la misma calificación, darles el mismo mérito, pero no, o sea, ¿qué tal que uno de esos estudiantes y decir, bueno, es que la estudiante de abajo es mucho más esforzada que el estudiante de arriba, porque quizás hace con mejor calificación, pensemos en esta situación, pero quizás no tomo en cuenta que la estudiante de abajo tuvo un tutor, ¿no? Y entonces, que en realidad quien se esforzó más es el estudiante de arriba, ¿no? Porque, digamos, cada hora era más productiva para el estudiante de abajo, ¿no? O, de nuevo, si yo soy un manager y hay dos trabajadores, pero no sé, uno está intentando vender un producto de menor calidad que el otro, pues quizás el de abajo va a tener que hacer 4 llamadas para poder concretar una venta, mientras que el de arriba va a tener que hacer una llamada para poder concretar una venta. Si solamente observo las ventas, a pesar de que pueda saber la relación entre llamadas y ventas, qué tanto eso importa a la hora de que yo asigno, a la hora de que yo distribuyo, vamos a decir, un bono empresarial. O volviendo al ejemplo del equipo, pues puede ser que yo esté, o sea, puede ser que yo le esté echando muchas ganas, como ella, pero estoy en un mal equipo, ¿no? En donde nadie me ayuda, ¿no? Y eso es como tener una distinta productividad en la medida del esfuerzo a la medida del esfuerzo en donde si yo estoy en un equipo en donde todos están contribuyendo, ¿vale? Ok. Entonces, pues yo tengo dos preguntas de investigación que estoy explorando en este proyecto. Una es, si cambian las preferencias por redistribución cuando el esfuerzo se observa a través de una medida relacionada, o sea, cuando presento el esfuerzo de dos maneras, como el esfuerzo directo, los resultados directos, o a través de una medida relacionada, que ahorita voy a decir cuál es en el experimento. Y mi segunda pregunta de investigación es si las personas, si cambian las preferencias por redistribución cuando el esfuerzo se mide de forma no igualitaria en esa medida, ¿no? O sea, cuando por alguna razón una persona puede sacar más puntos o tener una medida más alta que la otra persona, no necesariamente por el esfuerzo. Ahorita quizás quedará más claro. Entonces, un poco como, ¿qué es lo que estoy intentando contribuir? Pues primero, pues decir que la literatura hasta ahora se ha centrado mucho en explorar el papel de la suerte del mérito, como les he platicado. Sin embargo, hay muy poca investigación sobre cómo se observa el esfuerzo.
que muchas veces es inobservable en la vida real, a partir de medidas que pueden o no estar relacionadas con él, ¿no? Eh, la segunda es que, bueno, o sea, que la literatura hasta ahora se ha centrado en experimentos, en muestras, perdón, o sea, no ha tomado lo suficientemente en cuenta muestras fuera de países en desarrollo, ¿no? Los experimentos en México que existen, como los que les mostré anteriormente, pues no son incentivados o tienen muestras muy pequeñas, ¿no? Y entonces la idea era hacer un experimento incentivado con una muestra lo suficientemente grande como para poder tener suficiente poder estadístico y poder encontrar resultados más seguros. Ok, entonces un poco la idea del experimento es diseñar una situación en la que los participantes distribuyen una cantidad real de dinero entre trabajadores, tal que se puede enfocar la información sobre el esfuerzo a partir de los resultados o a partir de una medida relacionada con los resultados, pero no directa. Lo que quiero es además tener dos tipos de variaciones. Una, lo que quiero es comparar distintos tipos de niveles de resultados, pero también quiero comparar una manera igualitaria y una manera no igualitaria de generar esa medida de resultados. Muy en concreto, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a un juego del espectador en el cual yo observo a dos personas en las cuales las dos personas hacen un examen de aritmética muy sencilla eh, y cada persona obtiene pues un número de respuestas, ¿no? La persona A obtiene un número de respuestas A, la persona B obtiene un número de respuestas B, pero esas respuestas se transforman en puntos, ¿no? Entonces la persona A pues tiene tantos puntos, la persona B tiene tantos puntos. Entonces, esta es nuestra medida relacionada con el esfuerzo, con las respuestas, pero pues no va a ser necesariamente de forma directa, como lo voy a explicar. Eh, y entonces después de observar esto, lo que voy a decidir es cómo distribuir $2 entre las personas A y B, ¿no? Cuando mi tarea es distribuir los $2 respecto al esfuerzo que hicieron en el examen. Ok, entonces, cuando en el diseño experimental, lo que llamo el enfoque en la medida relacionada es decirle a las personas cuántos puntos obtuvieron las personas A y B, pero no decirles el número de respuestas que obtuvieron las personas A y B, ¿no? Que esto es como decir, mira, el estudiante A sacó 10 y el estudiante B sacó 8, pero no decirles cuántas horas de trabajo le requirieron al estudiante A estudiar y cuántas horas de trabajo le requirieron al estudiante B estudiar. Eh, y el enfoque en el esfuerzo en los resultados va a ser decir el número de respuestas correctas que tuvieron en el test, pero no necesariamente decirles los puntos, ¿no? De forma crucial para el experimento, no es como que yo no pudiera, no es como que en el experimento yo no podría, digamos, calcular eh, a partir de los puntos cuántas respuestas obtuvo cada estudiante, sino que lo que yo quiero ver es si el hecho de enfocarme en los puntos o el hecho de enmarcar la información en los puntos o enmarcar la información en las respuestas cambia lo que creo sobre lo que merecen las personas A y B, ¿no? Algo así como el empleado A hizo 20 ventas y el empleado B hizo 10 ventas. En contraste con el empleado B hizo 200 llamadas, el empleado A hizo 50 llamadas, a pesar de que yo sepa las calidades de los productos, ¿no? Entonces, vamos a decir, es un experimento para ver si el marco en el cual yo presento la información sobre respuestas o puntos cambia mis creencias sobre lo que merecen esas personas. Y además, pues, variando otras dos cosas. Una es variando eh, el esfuerzo y los resultados de cada una de estas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando la persona A tuvo un cuarto de respuestas correctas de las que tuvo la persona B, o la mitad de las respuestas correctas de lo que hizo la persona B, o las mismas respuestas correctas que la persona B, o el doble de respuestas correctas que la persona B, ¿no? Esto un poco como para ver si las personas realmente son consistentes en esta idea que les mostraba anteriormente, de que las personas en general queremos retribuir el esfuerzo de forma proporcional o no.
que a pesar de que es algo que, bueno, digamos, la literatura ya ha mostrado en otros lados, sería bueno también ver si, qué ocurre en países como México. Y entonces, ¿cómo es que la medida que les decía no es necesariamente directamente proporcional al esfuerzo? Pues porque estoy variando también, ya sea de igualdad de puntos por respuesta o desigualdad por puntos por respuesta, ¿no? En el sentido de que en un tratamiento a la persona A y a la persona B, a cada una les doy un punto por respuesta correcta, entonces básicamente el mismo número de respuestas correctas es el mismo número de puntos que tienen. Sin embargo, eh, también hay otro grupo de participantes que están tomando decisiones para una situación de desigualdad en puntos por respuesta, ¿no? En donde saben que la persona A gana 2 puntos por respuesta correcta, ¿no? Entonces, de tal manera que si yo les digo, la persona A y la persona B, los dos sacaron 10 puntos cada uno, yo debería de saber que eso quiere decir que la persona A tuvo la mitad de respuestas correctas que la persona B, ¿no? Entonces, si yo tomo en consideración eso, si realmente lo que me importa es el esfuerzo y no los puntos, pues debería de darle la mitad de dinero, o sea, debería de dividir el dinero más hacia la persona B que la persona A, ¿no? Ok, y entonces, al final lo que tengo son 8 grupos experimentales en 2 condiciones, ¿no? 8 grupos experimentales porque tengo 2 dimensiones, la dimensión de puntos por respuesta y la dimensión del esfuerzo. Entonces tengo la dimensión de puntos por respuesta de igualdad, la dimensión de puntos de respuesta de desigualdad, y tengo una dimensión de esfuerzo que va desde, vamos a decir, mucho menos esfuerzo, una cuarta parte de respuestas correctas, a mucho más esfuerzo, el doble de respuestas correctas. Entonces, un poco para darles aquí un ejemplo, eh, la pregunta se veía así, por ejemplo, para el caso de igualdad de puntos por respuesta y las mismas respuestas en la condición de esfuerzo. Decía algo así como en otro estudio, 2 personas hicieron una tarea por la que ganaron puntos. Tú debes decidir cómo dividir $2 entre ellos. Por cada 20 decisiones que recolectemos en este estudio, implementaremos una de ellas. Esto significa que tu decisión podría tener un impacto real en la cantidad de dinero que estas personas recibirán. La tarea que realizaron consistió en resolver tantas operaciones matemáticas sencillas, como por ejemplo 5 más 7 menos 3, como pudieran en un minuto. Llamemos a los participantes A y B. Al participante A le dimos un punto por cada respuesta correcta. Al participante B le dimos un punto por cada respuesta correcta. Entonces hay una situación de igualdad ahí. Y al final el participante A obtuvo el mismo número de respuestas correctas que el participante B. En la dimensión de esfuerzo está aquí, ¿no? Y estoy enmarcando la información en el mismo número de respuestas correctas. Y lo que les pregunto es cómo decides dividir el dinero entre estos dos participantes. El porcentaje que le das al participante A y el porcentaje que le das al participante B, ¿no? Ahora, en la condición de puntos, en vez de decirles que al final los dos participantes tuvieron el mismo número de respuestas correctas, lo que les estoy diciendo es el participante A obtuvo el mismo número de puntos que el participante B. Es exactamente decir lo mismo, solamente que enfocándonos en los puntos en vez de enfocándonos en las respuestas, ¿no? Por supuesto, esta es la situación trivial. Podemos ver una situación que es menos trivial hacer esa conversión, a pesar de que es muy fácil, en donde es básicamente exactamente lo mismo, nada más que les digo, al participante A le dimos 2 puntos por cada respuesta correcta, mientras que al participante B le dimos un punto por cada respuesta correcta. Al final, el participante A obtuvo una cuarta parte de respuestas correctas que el participante B, esto en la condición de esfuerzo de resultado. Mientras que la condición de puntos, perdón, tiene que estar señalado esta dimensión, les decimos que al final el participante A obtuvo la mitad de los puntos que el participante B, ¿no? Y entonces, mientras que quizás la idea era ver si, digamos, el hecho de que aquí estoy diciendo por puntos, en donde obtuvo la mitad, quizás eso lo hace ver al participante A menos malo que en este marco en donde el participante A obtuvo una cuarta parte de respuestas correctas, ¿no? Entonces, un poco la predicción teórica es que, o la predicción, si esta idea de los ideales de justicia se cumple, cómo presento esta información no debería de importar, mientras que quizás puede ser que sí importe si las personas además están influenciadas por cómo presentamos la información, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que quiero ver es si esta dimensión de esfuerzo es consistente con, eh, con la idea de proporcionalidad. Ok,
No sé cuántas personas han aquí alguna vez visto experimentos de laboratorio en economía, pero digo, aquí les voy a platicar un poquito más sobre la implementación, ¿no? Y también un poco motivando cómo es que se implementan este tipo de experimentos. Bueno, para este experimento tuve 804 participantes mexicanos en Prolific. Prolific es una plataforma en línea en la cual cualquier persona, bueno, casi cualquier persona se puede inscribir y, digamos, participan en experimentos tanto de psicología social, de economía, pero también Prolific es una plataforma en la cual, por ejemplo, eh, empresas como ChatGPT y cosas así entrenan a sus lenguajes, sus modelos de lenguaje porque, digamos, les hacen preguntas y entonces, o sea, en Prolific uno, digamos, paga por el tiempo de las personas, en el sentido de que, pues, uno les da actividades y las personas los hacen y uno les paga por esas actividades, pero la gran ventaja de Prolific es que es muy cuidadoso, son muy, muy cuidadosos y generan reportes muy, muy detallados para cuidar que todos los participantes, pues, digamos, sean serios en el sentido de que, pues, prestan atención a la actividad que tú les pones, no están haciendo actividad tras actividad rápido, rápido, rápido para simplemente ganar dinero, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Que sean honestos en las respuestas que dan, este tipo de cosas, ¿no? Y también tiene la gran ventaja de que uno puede pagarles por participar en una actividad, pero también después les puedes pagar un bono, ¿no? Porque aquí yo lo que necesitaba, por ejemplo, pues era tener al participante A y al participante B y después esperarme a que alguien más decidiera su bono, ¿no? Entonces eso. Eh, Hasta hace un par de años en Prolific había bien, bien poquitos participantes mexicanos, pero al día de hoy hay alrededor de 4,000 participantes mexicanos que están activos al menos una vez al mes. Y entonces, pues ya es una plataforma muy atractiva para hacer experimentos en línea que, si bien no son aún representativos a nivel nacional ni nada, sí pueden dar una perspectiva de normas sociales, cosas así en el país. En otros países, particularmente en Reino Unido y en Estados Unidos, y próximamente parece que ya anunciaron que en Australia ya tienen suficientes personas con suficiente variedad como para poder hacer estudios representativos en esos países, ¿no? Pero bueno, es un poco como para saber, para que sepan dónde se implementó el experimento, con 804 participantes. Todos los participantes se tomaron entre 3 y 4 minutos para tomar una decisión y contestar preguntas socioeconómicas básicas. Cada uno, por esta cantidad de tiempo, recibió un pago de 22,25 pesos. Y como les dije anteriormente, se les dijo que su decisión tiene una probabilidad de 1/20 para ser implementada. Y esto es como súper importante. Es algo muy usual en economía, además. En economía experimental, nosotros tenemos, a diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre en psicología experimental, en economía experimental nosotros no podemos mentirle a los participantes jamás. En psicología sí tienen algo así como que les llaman confederates, en donde, digamos, un poco los experimentadores pueden un poco como jugar con la verdad o ocultarles algo del experimento al inicio y después revelárselos al final, cosas así. En economía nosotros no podemos hacer eso. Entonces, todo lo que le decimos a los participantes tiene que ser real, ¿no? Y entonces esta situación debía ser absolutamente real. Eh, pero, digamos, o sea, un poco para reducir los costos del experimento, es usual que la decisión no sea uno a uno, sino que sea probabilística y la persona sabe que, pues, su decisión puede tener consecuencias reales, en este caso con una probabilidad de 1/20. Y los sujetos A y B son participantes reales en otro estudio, ¿no? En donde después de este experimento, pues les pagué los bonos que estos 804 personas decidieron, ¿no? Ok. Entonces digo un poco aquí unas características de los participantes. Aquí lo estoy dividiendo entre las dimensiones de puntos por respuesta. Las diferencias entre las muestras en la desigualdad y de igualdad, pues responden solamente al proceso de aleatorización. En los experimentos lo que buscamos hacer es generar grupos aleatorios y a veces los grupos no coinciden en su número. Las personas en Prolific en México aún tienden a ser más jóvenes que la población en general. La mayoría de la gente tiene cerca de 29 años.
Les pregunté cosas de riqueza subjetiva, bueno, una batería que es usual en economía del comportamiento, sobre riqueza subjetiva, que esto se mide a partir de una pregunta sobre, que es una pregunta de escalera, que quizás han encontrado antes imagina que estás en una escalera en donde imagínate una escalera en donde el primer escalón son las personas más pobres de México y el último escalón el escalón número 100 son las personas más ricas de México. ¿En qué escalón crees estar tú? Eh, bueno, al menos los participantes en Prolific se ubican en el 50 en promedio, a pesar de que sí hay algo ahí de variación, ¿no? O sea, hay gente que dice estar en el 20, hay gente que dice que estar en el 80, cosas así. Hay una cuestión de opinión política, en donde 0 es de izquierda radical, 10 es derecha radical. Las personas también suelen ubicarse al centro en México, a pesar de que se sabe que las muestras de Prolific en otros países tienden a ser más de izquierda, ¿no? Eh, en economía sabemos que creer en el libre arbitrio, es decir que uno cree que las personas toman decisiones por sí mismos, eh, importa mucho en muchas decisiones que toman en experimentos. En general, las personas creen esto. También les preguntamos cuestiones de religiosidad sobre qué tan importante es la religión en su vida, de 0 a 10 totalmente. Eh, Género, estudios, y si trabajan o no, ¿no? Eh, Muy igualitario en términos de género. La gente, no sorprendentemente por ser una muestra en línea, pues está más educada que el promedio nacional, y trabaja. Ok, entonces ahora sí con esto, a los resultados. Esto es la comparación entre tratamientos de igualdad y desigualdad en puntos por respuesta. Un poco es comparar, por ejemplo, este caso con estos casos, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si les digo que al participante A le dimos un punto, aquí 2 puntos por cada respuesta correcta o un punto por cada respuesta correcta, contrastado con si les digo que al participante A le dimos un punto por respuesta correcta y un punto por respuesta correcta. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Primero, o sea, se observa que si hay una cuestión ahí de proporcionalidad, aquí la línea punteada es la respuesta que tendrían que dar si son, vamos a decir, proporcionalistas estrictos, si lo único que les importa es el esfuerzo realizado o el resultado realizado. Entonces, lo que se ve es que no es como que la mayoría o sea, digamos, hay un buen grupo de personas que intentan al menos o sea, pagar de forma proporcional, particularmente cuando es una cuenta muy simple, ¿no? Cuando es 50-50. En general, la gente le paga sobreproporcionadamente, al menos cuando el participante A es muy malo, o sea, un cuarto de respuesta, solo la mitad de respuestas respecto al participante B, le paga desproporcionalmente al participante A, eh, pero al menos cuando el participante A es, vamos a decir, menos productivo que el participante B, no hay una diferencia entre si los puntos son igualitarios o no igualitarios, pero sí hay una diferencia cuando el participante A es tan productivo como el participante B o es incluso más productivo que el participante B. Pareciera que ahí el hecho de que los puntos son dados de forma igual hacen que el participante A reciba una mayor proporción del pago. Esto puede ser esto puede ser evidencia de un efecto del hecho de que o sea, de que la desigualdad en los puntos, eh, pueda afectar cómo vemos la productividad del participante A. Creo que ahí hay todavía un análisis que debo realizar sobre un poco como cuál es el mecanismo, por qué es que ocurre de este lado en estos dos paneles y no en estos dos paneles. Eh, pero podría ser, por ejemplo, que el hecho de que el participante A, o sea, el hecho de que el tratamiento sea el de desigualdad, que recordemos lo que quiere decir es que le estoy dando el doble de puntos al participante A, que el hecho de que eso sea así, hace que las personas quieran no nada más, o sea, no nada más hacer lo justo, sino un poco como compensar esa desigualdad inicial, a pesar de que si lo piensan, es una desigualdad irrelevante para el experimento, ¿no? Entonces pareciera como que las personas, al menos en este caso,
tienen ganas como de igualar incluso una cosa que es irrelevante, ¿no? Em, y también se observa que, bueno, o sea, que así como se sobrepaga al participante A cuando el participante A es menos productivo, se le paga de menos en promedio cuando el participante A es ya sea igualmente productivo o más productivo que el participante B. Y por otro lado, lo que sí se observa es que o sea que independientemente de esto, las personas sí intentan eh, hacer la cuenta de, bueno, a ver, o sea, a pesar de que me lo digas en términos de puntos o en términos de respuestas, lo que yo quiero es pagar por el esfuerzo, ¿no? Y aquí en estos paneles lo que estoy comparando son preguntas como si digo aquí mismo número de respuestas o si digo aquí el mismo número de puntos, ¿no? Que de nuevo en esta situación es un poquito trivial, pero en las otras situaciones es menos evidente que estoy hablando exactamente de lo mismo. Y entonces pareciera como que las personas sí están intentando pagar esfuerzo y no pagar los puntos como deberían, ¿no? Entonces esto es evidencia de que las personas sí buscan la proporcionalidad, eh, pero no lo logran como de forma perfecta, ¿no? Entonces, digamos, un poco como conclusión, es que las personas sí buscan la proporcionalidad y de hecho pues esta gráfica se ve como se esperaría, ¿no? O sea, el participante A recibe menos cuando es menos productivo, recibe más cuando es más productivo. Eh, pero pareciera que al menos en algunos casos el hecho de que haya una desigualdad en puntos puede importar en cómo se le distribuye el dinero, ¿no? Entonces, digamos, regresándolo a los ejemplos, eso querría decir como al final, a mí como manager sí me importa pagar de forma proporcional al esfuerzo, pero el hecho de estar viendo ventas y no estar viendo llamadas puede ser que sí nuble un poco mi vista. Puede ser que sí haga que los vendedores, los empleados que naturalmente parecen más productivos, yo les termino pagando más, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería un llamado a buscar medidas de productividad más claras en los ambientes de trabajo, ¿no? Entonces, un poco eso es por mi parte la presentación. De nuevo, muchas gracias por estar aquí, por la escucha y digo, quedo atento ahora a sus preguntas, comentarios. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pasamos a las preguntas, comentarios. ¿Quién levanta la mano? O por el chat si quieren escribirla Sí, también por el chat. ahí, pues también adelante. ¿Quién? Eh, yo quisiera hacer Muy bien, primero doctor. un comentario que se me hace, me pareció muy ilustrador, digamos, porque en el marco del tema del seminario de este semestre, pues quedaron ilustradas como por lo menos tres perspectivas desde las que se está abordando o se puede abordar los estudios sobre desigualdad. O sea, al principio, por ejemplo, empezó el seminario con el tema de la econofísica y desde ahí tratando de ver el tema, ¿no? De explorarlo. Luego hubo pues otras presentaciones en las que, digamos, se presentaban resultados de cuál es el hecho, cuál es sí el estado de hechos, ¿no? Respecto de la igualdad y la desigualdad, en particular en México. Luego también está el enfoque de los agentes que nos presentó el doctor Carrión hace unas par de semanas, creo. Ah, no, de hecho la semana pasada. Así es. Este, y, y bueno, y este otro enfoque, ¿no? Y es interesante ver cómo cada perspectiva está como en diferente escala tratando de hacer el estudio sobre ese tema tan importante. Y en particular, pues este enfoque de la economía conductual, experimental, eh, como que trata de capturar lo que los otros enfoques
no abarcan, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de los agentes, pues se experimenta computacionalmente, pues asignándoles ahí unas reglas sencillas, pero como que se deja de lado la parte psicológica de los que toman las decisiones, la parte de valores que tienen o de ideologías. Y este enfoque como que trata de captar un poco más en ese nivel, cómo influye el, sí, la parte más, digamos, humana de los agentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, se me hace que el seminario ha sido bastante ilustrativo y enriquecedor, este, en cuanto al tema. Y ya nada más respecto al de ahorita, entonces, para enmarcar quién está, o sea, el que está juzgando el manager, en este caso y en el modelo este del espectador, los agentes que están participando, los sujetos de experimentación, no se está considerando en ellos ninguna perspectiva, obviamente, de, de justicia o de igualdad, sino que se está midiendo la percepción del manager, ¿no? Del que observa el experimento. Sí, sí, digo, bueno, primero un poco muchas gracias, hacia el primer comentario, o sea, sí, un poco la idea es como complementar esas otras perspectivas, ¿no? O sea, digamos, está la perspectiva histórica, está la perspectiva de los modelos de agentes. Un poco lo que intenta hacer los experimentos es encontrar los parámetros, por ejemplo, que podrían poner los modeladores de agentes en sus modelos para poder obtener resultados más realistas que contemplen las opiniones reales de las personas en términos de justicia y equidad, ¿no? Es un poco como el objetivo final, ¿no? Y al mismo tiempo como explicar o sea, explicar desde la perspectiva de las preferencias, eh, qué podría, qué podría ser lo que está cambiando o lo que está generando la heterogeneidad que observamos entre países. Ahora, respecto a la pregunta, sí, o sea, en el experimento del espectador o en el experimento que realicé, en los resultados que ahorita presenté, sí, es 100% desde la perspectiva del manager, a pesar de que también le pregunté a los que recibieron el dinero cuánto dinero estarían esperando de esos $2, ¿no? A pesar de que, digamos eso, pero esas respuestas aún no están, analizadas. Entonces, será bueno que ya cuando esté el trabajo final poderlo compartir. Muchas gracias, doctor. Ayuda en el Ah, sí, chat. aquí lo leo. Sí. Dice, ¿en qué modelo cabría el ego entendido como tengo X suntuario que me hace pertenecer al grupo X? En el caso de los estudiantes, el ego del alumno como motivación para pertenecer a X. Ah, mira, es una pregunta interesante. O sea, si lo que estoy entendiendo de forma correcta, Magdalena, es como decir, bueno, o sea, digamos, el, el, el hecho de quiero hacer un esfuerzo, quizás, o quiero tener cierto ingreso para poder pertenecer a tal grupo, ¿no? Estoy pensando con esto me quiero comprar una camionetota para que todos vean que tengo una camionetota, ¿no? Ahí, o sea, digamos, digamos, de primera instancia, o sea, creo que la idea de ideales de justicia es, bueno, es una respuesta totalmente sesgada porque, digamos, ese es el tipo de modelo con el que trabajo más. Eh, pero, digamos, creo que particularmente en este tipo de casos, la idea de ideales de justicia queda muy bien, ¿no? Porque en el tipo de modelo de ideales de justicia lo que estamos diciendo es, las personas tienen en la cabeza una cosa que consideran que es como el mundo debería de ser si fuera ideal, ¿no? O sea, yo siento que me debería de alcanzar para tener una camionetota, ¿no? Me debería de alcanzar para pertenecer a tal grupo social, ¿no? Pero me siento mal, me siento triste, pierdo utilidad acá por el hecho de que no pertenezco a ese grupo, de que no tengo ese ingreso, ¿no? Y entonces hago cosas para al menos parecer
que pertenezco ahí, ¿no? Y entonces creo que esta idea de ideales de justicia es muy flexible para poder explicar ese tipo de fenómenos, ¿no? En el decir, quiero al menos que el mundo se parezca a lo que a lo que yo creo que el mundo ideal debería de ser, ¿no? Em, pero sí, y digamos, es interesante que lo mencione, porque si esta idea de los bienes suntuarios o esta idea de los bienes que uno tiene para parecer algo, es algo que a los inicios de la filosofía política era algo muy importante, ¿no? Es un tipo de concepto muy importante para Adam Smith, para David Hume, pero es algo totalmente ajeno en la economía experimental actual, ¿no? Entonces es interesante que lo mencioné por acá. Gracias. Gracias, doctor. Eh, ¿Alguna otra pregunta, comentario? Doctor José Luis, por favor. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Pues muy interesante esta exposición del doctor Sotamota. eh, Nos ilustra sobre la situación que se vive en el mundo y particularmente en el país. Y es sorprendente que cómo aplicar estos modelos que nos presentó, particularmente para el trabajo informal, donde se crean mitos y realidades también de cuánto perciben, ¿no? Como donación o altruismo en los súper, a los cerillos, que ahora ya no son cerillos, yo creo que ya son encendedores los señores, porque ya tienen mayor edad, las gasolinerías, en el viene, vemos que tenemos que contribuir con ese altruismo, porque si no también somos mal vistos. Y a veces nos acaba ahí el presupuesto que llevamos el día por estos pagos, ¿no? Pero sentimos que es como que una obligación, no sé si esa banda moral, ¿no? Que nos señalaba, en el cual pues tenemos que contribuir y a veces pues efectivamente no alcanza nuestro presupuesto para darle a tantos que en la calle encontramos, al payasito en el metro, o en las avenidas, etcétera, y que se crean mitos. Yo fui parte de ese mito en un experimento para vender paletas en en una concentración de López Obrador allá por el 2006, donde vendía yo paletas congeladas de color amarillo y la gente me las compró todas porque se identificaba con el partido que representaba en ese momento. Y pues sí, obtuve una buena ganancia como experimento. Y vemos, ¿no? Que a veces creemos, ¿no? No sé si sea cierto, que muchos de estos informales a veces se llevan más lana que uno en el trabajo del día y nosotros sentimos que nuestro esfuerzo es mucho mayor, pero en fin, para esos son los modelos y había que trabajar. Otra cuestión que a mí me resulta sorprendente, de un trabajo que precisamente edita el Colegio de México en conjunción con el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, cuyo texto me fue donado, agradezco al instituto, es el de movilidad social en México, que es de Raimundo Campos Vázquez. Y él nos señala precisamente que esta cuestión, ¿no? Que ahorita lo vemos en el modelo, pues no tiene efectos para modificar la movilidad social en el país, que por el contrario, a mayor esfuerzo, el aspiracionismo del cual se habla mucho en estos días, y el esfuerzo que se realiza por parte de los sujetos que quieren salir de esa condición de pobreza no se traduce ni en ingreso ni en mejor bienestar social. No sé, el trabajo, si requeriría de mayor análisis de modelaje, pero esto es sorprendente, ¿no? Lo que nos señalan acá el autor. Y asimismo otro trabajo del instituto, perdón, del Centro de Estudios Espinosa Iglesia, nos señala precisamente que las políticas públicas en nuestro país se han constituido en una barrera
para la movilidad social, que parece infranqueable esta desigualdad que no da tregua. Pues no sé qué piensa al respecto el doctor y bueno, muchas gracias por escucharme. Vale, muchísimas gracias, señor José Luis. Digo, muy sugerente lo que comenta. Y creo que, digo, primero por la parte esta, vamos a decir, esta como economía informal, que, digamos, más que informal, vamos a decir economía como de la caridad, ¿no? Porque, digamos, la economía informal muchas veces puede tener que ver con trabajos, vamos a decir, bien constituidos que por alguna razón no están en un contrato. Pero me quiero quedar de su comentario en este primer momento con esta idea del cerillo, del payasito, de la persona que está vendiendo paletitas, este tipo de cosas, ¿no? En algún momento he pensado que ese tipo de interacciones es como si estuviéramos jugando juegos del dictador continuos, ¿no? En donde de pronto yo estoy comiendo en un restaurante en el centro de Coyoacán y se van acercando una serie de personas intentándome vender una paletita, intentando cantar una canción, intentando este tipo de cosas, que en realidad, pues, digamos, dentro de su experiencia de vida y esto, pues están pidiendo, pues, en algún sentido caridad, pero pues están también, pues, trabajando, ¿no? Están intentando hacer algo, ¿no? Y al final esto se termina, o sea, creo que ese tipo de interacción es prácticamente como un juego del dictador de la vida real, ¿no? Porque yo tengo algo de dinero y tengo que decidir cómo dividirlo con esa persona, pero a veces quizás algunas de ustedes han estado en la situación de, a ver, no tengo tantas monedas o tantos billetes como quisiera para poderle dar a todos los que sé que van a pasar enfrente de mí, ¿no? Y entonces, ¿cómo divido ese dinero? ¿No? Y entonces ahí entra es como si fuera un juego del dictador en donde tengo que priorizar, ¿no? Y entonces a veces yo me he visto a mí mismo internalizando diciendo, a ver, le quisiera dar a esta persona, pero sé que después quizás puede venir alguien con aún mayor necesidad a quien le quiero dar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que vaya a haber a otra persona que quizás lo vaya a necesitar más que venga después, ¿no? Y entonces uno ahí tiene que tomar una decisión. Y creo que ese tipo de interacciones es... y dada la importancia de ese tipo de interacciones en la economía nacional, lamentablemente, es una de las razones por las cuales este tipo de experimentos se deberían de hacer más en México, ¿no? Porque este tipo de interacciones son muy frecuentes en países en desarrollo, en vías de desarrollo como el nuestro, pero que pues realmente no sabemos cómo priorizan las personas, ¿no? Realmente no sabemos cómo funcionaría un juego del dictador secuencial en ese sentido. Entonces, lo tomo como hay una sugerencia muy interesante, ¿no? Porque, digamos, de los resultados que sabemos del juego del dictador, pues uno podría predecir esto, ¿no? O sea, de que uno intenta, como creo que, o bueno, al menos intento hacer yo, y creo que muchos de ustedes también, pues priorizar, intentarle dar a las personas que más lo necesitan, o a las personas que pues están intentando hacer un esfuerzo, mayor, ¿no? O sea, quienes están haciendo trabajo más concreto, ¿no? Pero podría tener que ver muchas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo las filiaciones partidistas, como mencionaba el señor José Luis, ¿no? Eso por un lado. Y ahora, por el otro lado, la cuestión de la movilidad social, que esa es también otro tema, ¿no? Que es la cuestión de cómo cambia y la cuestión de las expectativas, ¿no? O sea, cómo cambia mi aceptación por la redistribución si yo sé que yo no voy a ser beneficiado por la redistribución, porque ya sea o que soy rico o que el gobierno no me va a dar a mí porque no soy de los más pobres. Eh, pero cuando además sé que la probabilidad de que yo sea pobre o yo sea más pobre de lo que soy ahora o sea más rico de lo que soy ahorita, es muy baja, como es el caso ahorita en México, ¿no? Donde tenemos muy poca movilidad social, ¿no? En donde pues sí existe en algún sentido el fenómeno del aspiracionismo, que pues uno podrá pensar que no es malo, de hecho yo creo que no es malo en absoluto, o sea, digamos que uno aspire a más, a lograr más a partir de su trabajo y de su esfuerzo, pero cuando ese aspiracionismo no se sabe que no va a ser realizado por problemas institucionales y problemas que seguramente platicaron con el doctor Luis Monroy, ¿cómo cambia mis ganas, por ejemplo, de pagar impuestos? ¿No? Si yo sé que
que no voy, o sea, que por más que me esfuerce, no voy a ser más rico de lo que soy ahora, cómo cambian mis ganas de pagar impuestos, ¿no? Y quizás eso sea una de las claves que pudiera explicar eh, por qué en México, por ejemplo, tenemos esta reticencia tan fuerte a una reforma fiscal, ¿no? Este hecho de la poca movilidad social que existe en el país, ¿no? Entonces, un poco ahí, alrededor de este tema, estoy trabajando justamente un proyecto en estos momentos, junto con el doctor Luis Monroy, con el que ya platicaban hace algún par de semanas, en donde estamos intentando ligar justamente estas dos literaturas, ¿no? La literatura de la movilidad social y esta literatura de preferencias por la justicia, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias ahí por el comentario, que es muy sugerente también. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? ¿Ninguno? Se quedaron muy calladitos, todo en silencio. ¿No? Bueno, pues si Bueno, ya no hay más preguntas, comentarios, doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, vale, esperamos contar con su presencia en otra ocasión, ya que tenga más trabajado lo que acaba de mencionar. por supuesto que sí. Muchas gracias a los Vale, asistentes. gracias. Lo Hasta felicitan, luego. doctor. Ay, Gracias. Hasta luego. sí. Bueno, entonces nos veremos la siguiente semana y le toca a la doctora María de la Paz. Muchas gracias, doctor, nuevamente.